remodelación ósea y reparación ósea. Conceptos distintos. Cuando decimos que el hueso se forma, o sea, o se crea, o se instituye, o aparece en el cuerpo, en la vida embrionaria, lo que va a formarse es la estructura del esqueleto, lo que llamamos el esqueleto embrionario. Y se va a dar inicialmente a partir del mesénquima, que se diferencia en cartílago. Y es el cartílago el molde para el hueso. Entonces, la formación del hueso inicialmente se va a empezar a producir en el embrión y en el feto. Esta formación de hueso es crear hueso de algo que es histológicamente distinto. Pero también existe el concepto denominado crecimiento. Crecimiento ya no es formar, ya no es hacer hueso nuevo, ya no es crear hueso. El crecimiento es hacer que el hueso que exista se elongue o se engruese. Mientras que el remodelado es quitar hueso malo y colocar hueso bueno, o reparar un daño, una microfisura, por ejemplo. Y la consolidación es cuando tratamos de hacer que dos huesos que estaban unidos se vuelvan a unir, haciendo una especie de soldadura de ambos extremos. Estos cuatro procesos, formación, crecimiento, remodelado y reparación, son conocidos como osteogénesis. La osteogénesis entonces tiene estas cuatro formas de presentación. ¿Y por qué las dividimos así? Porque cada una de estas formas se produce en una etapa de la vida y no en otra. Por ejemplo, la formación inicial de huesos solamente ocurre en el embrión y en el feto. No va a ocurrir en el adulto mayor o en adulto en general, porque en ellos ya el hueso está formado. Lo mismo sucede con el crecimiento. El crecimiento también tiene un tiempo limitado en la adolescencia, usualmente 18 años varón, 15 años mujer, y en cambio la remodelación y la remodelación ocurre toda la vida. Siempre está ocurriendo remodelación en el cuerpo, hombres y mujeres, y la consolidación solamente en caso de fracturas, situaciones patológicas. La formación inicial del hueso entonces se va a dar a base de esta estructura que mencionaba, que es una estructura cartilaginosa, un esqueleto embrionario, en donde el mesénquima empieza a diferenciarse, empieza a formar osteoblastos, luego osteocitos, que van a empezar a calcificar la matriz a su alrededor. Esto más o menos ocurre a la sexta semana que el embrión se ha empezado a desarrollar. Pregunto, a la sexta semana, ¿la gestante sabe que está embarazada? ¿Puede ser? Sí. Entonces, ¿podría una gestante saber que está embarazada a la sexta semana? ¿Sí? A ver. Yo no puedo. Pero una mujer que le toque, que sea regular, ¿ya? Y que más o menos menstrue en las mismas fechas. Digamos, el 12 de cada mes, entre 10 y 12 de cada mes. Llega el 10 a 12 y no menstrua. Y toda su vida era puntual. En ese caso. Tiene paciencia y dice, voy a esperar unos días, espera una semanita. ¿Cuántas semanas de embarazo tiene en ese momento? ¿Cuándo fecundó? ¿De qué? ¿De qué lo hizo?
Si la menstruación ocurre el 12 o el 13, significa que ovuló 14 o 15 días antes. 14 días antes serían 2 semanas atrás. Y en esas fechas, alrededor de esa ovulación, 48 horas atrás o adelante, es cuando puede fecundar. Está listo para fecundar. Entonces tenemos 2 semanas acá, una semana que espero son 3 semanas. 3 semanas de gestación. Deja pasar una semana más, 4 semanas, y ya empieza a sospechar. Y ahí ya se hace su cosita esta, ¿no? Ya le sale positivo, se angustia, se desespera, una semana de martirio, son 5 semanas, hasta que ya entra en razón, se va a hacer otro chequeo, se hace la ecografía y confirma. Paz y tranquilidad en esa semana. Y si esa semana la angustia continúa, porque nadie lo esperaba, nadie se enteraba, lo oculta, no dice nada, ese huesito va a empezar a formarse con lo poco que tiene la persona en su sangre. Y a veces no es suficiente, porque la dieta no siempre es suficiente. Por eso es que muchas gestantes, parte del protocolo de atención de una gestante, apenas hace el diagnóstico, es iniciar suplemento de calcio. 6ª semana ya tiene que osificarse ese esqueleto embrionario y necesita aporte de calcio en cantidades suficientes o regulares. Los suplementos nos ayudan mucho a eso. Ahora, ¿cómo ocurre este fenómeno? Básicamente dos sistemas, o dos métodos, o dos maneras de que ocurra la... Dos maneras. Una de ellas es a partir de la propia membrana que se ha formado y otra a partir del hueso, del tejido cartilaginoso. A esta última le llamamos endocondral y a la primera intramembranosa. En la intramembranosa, ¿qué pasa? Ustedes saben que el mesénquima va a dar origen tanto al cartílago como al hueso. En este caso, en la intramembranosa coge el mesénquima y a partir de ahí forma hueso. Mientras que en el endocondral, el mesénquima primero forma cartílago y ese cartílago se osifica. El cartílago madre sobre el cual se va a osificar es el cartílago hialino. Recuerden esto porque es importante cuando entendamos el crecimiento del hueso largo. Entonces, este crecimiento endocondral y este crecimiento intramembranoso se caracteriza por presentarse en huesos específicos. Por ejemplo, todos los huesos planos crecen o se forman de la manera intramembranosa, mientras que los huesos largos de la manera endocondral. ¿Y cómo sucede esto? Vean, en la intramembranosa, primero, imaginémonos el tejido, tenemos el tejido aquí mesenquimatoso, y a partir de ese tejido se empieza a diferenciar. Recuerden que las células de mesénquima son totipotenciales, pueden diferenciarse en cualquier cosa, en cualquier célula, pero una vez que se comprometen con una línea, se mantienen en esa línea. En este caso, las células mesenquimales se van a comprometer con la línea osteogénica, así que van a formar la madre de toda esa línea, que serían las osteoprogenitoras. Estas a su vez van a diferenciarse en osteoblastos, y los osteoblastos, una vez formados, lo primero que van a hacer es empezar a secretar una matriz, la matriz orgánica. Recuerdan que en la clase anterior el hueso tiene una matriz orgánica y una matriz inorgánica. La matriz orgánica está formada por básicamente las moléculas de colágeno y otras proteínas, y la parte inorgánica por el calcio y el fosfato. En este caso, lo que va a hacer el osteoblasto es producir la matriz orgánica. Entonces va produciendo y se va rodeando de esta y queda atrapada en su laguna. Ustedes lo conocen. Una vez que queda en su laguna, este osteoblasto se va a diferenciar en osteocito con todas las características del osteocito y va a terminar haciendo una especie de laguna, una prisión para él, y el osteocito va a empezar a calcificar esa matriz. Le va a poner calcio y lo va a poner endureciendo. Esta es la segunda etapa. Este osteocito ya diferenciado empieza a notarse sus ramificaciones. Recuerdan que esas ramificaciones
folículos interaorteonas y se comunicaban con el osteocito de la otra laguna y formaban una red de comunicación entre ellos. Luego, estas zonas clasificadas, imaginemos que por aquí tenemos un osteocito, aquí está otro osteocito, empieza a clasificar su zona. Esto todavía es cartílago, perdón, esto todavía es mesénquima, está vacío, y aquí están los vasos sanguíneos. Se empieza a clasificar, por ahí se empieza a clasificar, y vean cómo va quedando todavía entre esas formaciones de calcio espacios entre uno y otro. Esos espacios serían las cavidades trabeculares, y esos huesitos que están formados ahí serían las trabéculas. Pero esas trabéculas luego se van a unir. Esta de aquí, esto sigue creciendo, esto sigue creciendo y se une aquí. Por allá sigue creciendo, se une con el de allá, se une con el de acá y forma una trabécula grande con un espacio interno donde están los vasos sanguíneos. Y así se forma ese tejido trabecular o esponjoso, tipo queso suizo. El queso en sí serían las trabéculas, sería el hueso, y los huequitos del queso serían las cavernas, las cavidades, que vamos a ver ahora. Después se llenan de tejido hemático para formar la médula ósea roja. Y ya hacia el final, la parte del mesénquima que está fuera, rodeando toda esta zona que se está osificando, se transforma en periósteo. Finalmente va a ser el periósteo. Entonces, en la osificación intramembranosa, todo ocurre a partir de ese mesénquima hacia adentro, va formándose y formándose. Todos los huesos que se forman a partir de este mesénquima van a estar rodeados por periósteo, formados del mismo mesénquima. Recuerden eso. Acá está el ejemplo, el gráfico. Vean ustedes cómo en un tiempo cero existe el mesénquima, solo el mesénquima, que tiene estas células. Estas células mesenquimatosas se diferencian en las células osteoprogenitoras y en osteoblastos. Estos osteoblastos se juntan y empiezan a secretar una sustancia. En este caso, vean, esta matriz es blanca, que está formando una especie de lago dentro del mesénquima. Esta matriz está formada básicamente por proteínas, dentro de ellas el colágeno. A partir de aquí empieza a diferenciarse los osteoblastos en osteocitos, y cada osteocito empieza a meterle calcio a la sustancia y va formando unas especies de lagunas intravéculas entre sí. Alrededor, verán ustedes, hay vasos sanguíneos. Por acá se está formando otra laguna, por acá se está formando otra laguna. Esta laguna se va a unir con esta con la otra, y forma esa red de trabéculas, dejando en su interior estos vasos con parte del mesénquima, que luego empiezan a separarse, a diferenciarse, quedando solamente la cavidad con el vaso sanguíneo, que sería esta imagen. Acá ya tenemos todo el hueso formado, las trabéculas y las cavidades en su interior, con los vasos sanguíneos dentro de ellos. Importante para que esto suceda es que haya una buena nutrición de este tejido para que pueda el aporte cálcico necesario. Una vez que se ha formado esto, todo el parénquima que está alrededor, el que rodea esto, este parénquima, se empieza a condensar la porción más cercana al hueso formado. Se condensa, y esa condensación es lo que forma el llamado periósteo. Hay una parte más interna del periósteo que almacena las células osteoprogenitoras, estas de aquí, que estas mesénquimas que se diferencian de otras progenitoras se quedan aquí, y hacia afuera el mismo mesénquima que también se ha condensado, pero que se forma más fibrótico, formando las dos capas del periósteo, ¿no? La capa más interna, la endógena, donde están las células osteoprogenitoras, y la capa más externa,
que sería la fibrótica, también del eje mesenquimal. Y así es como a partir de un tejido laxo se puede obtener hueso. ¿Dónde está ocurriendo esto? ¿En qué hueso está ocurriendo esto? ¿Dónde? En los huesos planos. Huesos de plano. Mandíbula. Ya diapositiva esta vez. Ya se formó el hueso por la modalidad intramembranosa. ¿Cómo se produce por la modalidad endocondral? En este caso, primero tiene que haber un modelo de cartílago. Es decir, si yo quiero osificar un cartílago, primero tengo que tener el cartílago, ¿verdad? Ahora, en el embrión ya está el cartílago diseñado. El embrión ya tiene su fémur, ya tiene su húmero, pero todavía no son fémur ni húmero, son los pechos, son cartílagos. Cuando se osifiquen ya reciben ese nombre, pero por el momento son los cartílagos modelo sobre los cuales se va a clasificar. Y este cartílago, como bien saben, es producido por el condroblasto, y el cartílago que se va a osificar siempre es el hialino. El cartílago elástico no se osifica, el cartílago fibroso tampoco se osifica. El que se osifica es el cartílago hialino. Y una característica importante del hialino es que tiene pericondrio. Y esto es lo relevante, porque gracias a ese pericondrio es que van a entrar los vasos nutricios y permitir que los osteoblastos o los osteocitos empiecen a calcificar. Recuerden ustedes que el cartílago es avascular y se nutre por el pericondrio. Bien, en este caso, para que empiece a ossificarse, una arteria nutricia tiene que penetrar, rompe el pericondrio y se mete al cartílago y forma el primer núcleo de osificación, o también llamado el centro de osificación primario. Una vez que entra la arteria, estimula la formación o nutre la zona. En esa zona donde entra el vaso nutricio, el pericondrio se vuelve activo y empieza a proliferar nuevas células osteoprogenitoras en esa zona. Y nosotros vamos a notar que el pericondrio que estaba así en el cartílago se engruesa y se forma una especie de anillo alrededor del molde del cartílago. Y ese anillo es la señal de que va a empezar la osificación. Ya están formándose las células osteoprogenitoras, siguen el trayecto del vaso y se van hasta el centro, donde inicia el centro de osificación primaria. Una vez que se da esto, empieza ya la actividad osteogénica. Empiezan los osteocitos a colocar el calcio en la matriz, lo empiezan a endurecer y van a actuar junto con ellos osteoclastos que empiezan a comerse una porción central formando unos conductos, unos canales llamados cavidad celular al final del proceso, por donde van a discurrir toda la médula ósea roja, la médula ósea amarilla. En un segundo momento va a ocurrir el desarrollo de osificación secundario, que esto va a ser más en el momento del nacimiento, cuando ya el bebé salió del útero. Recordemos, estamos todavía en la etapa embrionaria y fetal. Acá tenemos en el embrión el cartílago como un molde de todo el esqueleto. Esto va a ocurrir cuando nace. Vamos a ver un gráfico donde podemos mostrar con mayor detalle. Entonces, decimos que este sería el modelo de cartílago sobre el cual se va a llevar a cabo todo el proceso de osificación. Este modelo de cartílago necesariamente es cartílago hialino y tiene su pericondrio. Entonces, en un primer momento, las células que están en la parte interna, o sea, en la cara endógena del pericondrio,
empiezan a proliferar. Esta es la señal del inicio del proceso. Se empiezan a formar más células osteoprogenitoras que finalmente hacen que haya más potrocitos disponibles para poder hacer la calcificación. Esto, con el ingreso de la arteria nutricia, facilita que todo el proceso se empiece a desarrollar. Un dato interesante, para algunos autores, el ingreso de la arteria estimula la producción o la proliferación de este pericondrio. Para otros autores, primero se activa, se osifica, se calcifica, se resorbe y entra a la arteria porque ya formó cavidad. ¿Qué es lo que nos representa este gráfico? Entra a la arteria y se coloca en la parte central, donde ya se formó hueso y se empezó a eliminar la parte periférica. Para que grafiquen mejor la idea, aquí tenemos el hueso en el plano, 2 dimensiones, pero imagínense el hueso en el espacio. El punto de osificación, ¿dónde estará? ¿Al centro o estará en la periferia? Al ser cartílago, todo es cartílago, ¿verdad? Este molde de cartílago no es que tenga un hueco adentro, es cartílago macizo. Entonces, la osificación se va a ir dando desde ese punto y va a ir destruyendo y calcificando, remodelándose hasta que deje esa cavidad y la parte final, la parte más externa, termina siendo la estructura final. Ahora, ¿qué hace que ocurra esta diferencia? ¿Por qué se destruye lo de adentro y lo de afuera no? ¿Cuál es el marcador químico? ¿Cuál es la molécula? ¿Cuál es el sistema de mensajería que hace que ocurra esto? Es algo que todavía no tiene una respuesta clara. A nivel molecular no tiene una respuesta clara. Lo cierto es que se da. Lo cierto es que ocurre una osificación o una formación de una cavidad. Y esta cavidad es la que alberga los vasos nutricios inicialmente. Ahora, este proceso continúa hasta que se consolida la osificación en las partes más distales, continúa hasta llegar a la metáfisis y ahí se detiene. Esto de aquí se queda así como está. Se forma el canal medular y los osteoblastos detienen su trabajo porque este canal es realizado por el osteoblasto. Se queda ahí. Luego de esto aparece el segundo centro de osificación secundaria. Ya no aparece en la diáfisis, sino aparece en la epífisis. Y como dijimos, esto ocurre después del nacimiento. ¿Qué va a ocurrir? De un punto central empieza a osificarse, a depositarse calcio en esta zona. Esta calcificación también tiene un límite. No se calcifica toda la epífisis, sino que se calcifica la parte central y deja la parte superior como un domo, el cartílago hialino. Y este cartílago que queda no calcificado es lo que se conoce como el cartílago articular. Entonces, si alguna vez se imaginaron la epífisis y sobre él se monta el cartílago articular, pues no es así. No se monta, ya viene así. Aquí se forma y aquí se queda, ¿no? Está arraigado. Y por abajo, en el límite con la epífisis, se queda una línea de cartílago hialino que es el que se va a convertir en la placa epifisiaria o también llamado metáfisis, que es la zona de crecimiento. Gracias a esta zona es que el hueso va a poder seguir creciendo de largo, ¿no? En longitud, en altura. Ahora, notarán la diferencia. En este centro de osificación, vean que el crecimiento o la osificación inicia en un punto y se expande hacia afuera. Inicia en un punto y se expande hacia afuera. Podemos decir que la osificación
En el segundo punto de osificación es de adentro hacia afuera, mientras que en el punto de osificación primario, ¿qué ocurre? Desde el hipocondrio empieza el proceso, es de afuera hacia adentro, ¿ya? Es lo contrario en el caso del punto de osificación o centro de osificación primario. Aquí todo el proceso, algunos autores lo denominan collar óseo a este engrosamiento del periósteo. Recuerden que estamos en el espacio, ahí se ve en el plano, pero no solamente se engrosa en este lado, sino también aquí, aquí, aquí y aquí, por toda la circunferencia, y pues tiene la forma de un anillo, ¿no? Por eso le llamamos el anillo óseo, que marca el punto o el inicio de la osificación. Y luego sigue todo el proceso, ¿no? Se forma el centro de osificación primario, se forma la médula, y se hacen las irrigaciones, y paralelo a eso se va formando el centro de osificación secundario, que va de adentro hacia afuera. Al final tenemos el hueso con su diáfisis, su epífisis y su metáfisis. Esto todavía es un hueso en crecimiento. Cuando deja de crecer, lo tenemos aquí, terminado bajo el molde del cartílago que los albergó inicialmente. La otra propiedad o la otra condición del hueso es su crecimiento, y esto es un fenómeno que ya ocurre en la lactancia. Ojo, no hablamos recién nacido, miren, hablamos de la lactancia, ¿no? Empieza el crecimiento, la infancia y la adolescencia. El hueso en la etapa de crecimiento puede crecer en longitud o en grosor, y hay mecanismos distintos para cada uno de ellos. En el caso del crecimiento en grosor hablamos de crecimiento por aposición, y en el caso del crecimiento en longitud, el crecimiento intersticial. Más o menos, para tener una idea, es como que si nosotros empezáramos a poner más gente, y de repente ya choco esta pared y ya choco esa pared. Pero como esta es de drywall, si pongo más gente, voy empujando, rompo el drywall y sigo avanzando. Sigo creciendo a lo largo. Voy aumentando mi nivel celular y voy creciendo. El de aposición es como que si yo hiciera una pared detrás de esta pared. Y detrás de esa hago otra pared. Y hago otra pared. El grosor, que era así, se va a volver así. Estoy pegando paredes, estoy aposicionando más paredes. Y crezco en grosor, no en longitud. Ese sería el crecimiento por aposición. Entonces, el crecimiento longitudinal, primero, como es un crecimiento a lo largo, el actor principal va a ser la placa epifisiaria, ¿no es cierto? La placa epifisiaria, o lo que llamamos hace un momento metáfisis. Esta placa epifisiaria es lo que queda después del proceso de osificación endocondral. Cuando ya se formó la epífisis, ya se formó la diáfisis. Esta placa tiene una característica particular, que las células no están en el mismo periodo evolutivo ni en la misma actividad. Como que si se organizaran por grupos, ¿no? Por grupos. Hay niveles donde las células están inactivas, están en reposo, un nivel donde las células están activas en replicación, y hay un nivel en el que ya está formando cartílago, ya está transformándose este cartílago en hueso y está a punto de osificarse. Son las 4 zonas típicas de la metáfisis. Vamos a verlo aquí. Esto que parece un helado. Acá, bueno, por fines didácticos, la gráfica muestra una metáfisis bien ancha, pero en realidad es delgada, y se ha coloreado zonas solamente para graficarlas, para poder mostrar la idea más práctica, pero en realidad no hay un límite tan claro. No es que hay una línea que dice tú estás en reposo, tú estás en proliferación. Es una línea zigzagueante.
no está así de diferenciado, pero como digo, con fines didácticos se hace esta diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Un detalle importante: el crecimiento de la diáfisis o la activación de la metáfisis o la placa epifisiaria se va a dar siempre en el lado diaficiario. Siempre en el lado diaficiario, es decir, nunca se va a depositar hueso en el lado epifisiario. ¿Está bien? Si voy a crecer colocando hueso aquí, donde está la diáfisis, nunca en la epífisis. Dicho esto, vean, una zona en reposo. Metabólicamente no hay reproducción, digamos que es mi reserva. Son nuestros viejitos que están ahí esperando que se los llame cuando sea necesario. Una segunda zona que es proliferativa. Recuerden que todo esto es cartílago, ¿eh? En esa zona los condroblastos empiezan a proliferar más, formando más condroblastos y a su vez más condrocitos. Luego, esta matriz, este cartílago, se hipertrofia. Empieza, como se reproduce más, empieza a crecer, empieza a aumentar de tamaño. Y luego de eso aparece el fenómeno de calcificación. Cuando se calcifica y termina de calcificarse, esta zona se convierte en hueso. Y al convertirse en hueso, entonces mi tamaño de hueso original ha crecido este pedacito. Luego, estas zonas cambian. Esta zona de aquí va a dejar un pedacito que va a ser reposo, se va a transformar esta en proliferativo, lo que queda acá se va a transformar en hipertrófico, y lo que quede hipertrófico se va a transformar en calcificado, y nuevamente sigue el proceso. Entonces, si consideramos este es el hueso original, una vez que se calcifica, terminamos con el hueso de ese tamaño. Y vean ustedes cómo todas las placas de arriba vuelven a constituirse. Lo que fue hipertrófico ahora es calcificado. Lo que fue proliferativo ahora es hipertrófico. Lo que fue en reposo ahora es proliferativo. Y lo que está quedando, la parte superior, es la que va a volver a dar origen a todas esas capas. De esa manera logramos el crecimiento. 4 capas, la de abajo se calcifica, ya es considerado hueso. Este de acá empieza a madurar, se convierte en hueso, la de acá también, y así vamos creciendo en largo. Una característica importante de este crecimiento es que no se da en los dos extremos del hueso largo. Ojo, no se da en los dos extremos. Usualmente se da en uno de ellos. Y esta placa de la mano de un niño lo demuestra. Miren ustedes, ¿cuántas metáfisis se encuentran en las falanges proximales? ¿Cuántas metáfisis se encuentran en los metacarpianos? ¿Ven las dos metáfisis? No se ve nada, no se ve qué está acá. Debe ser por eso que este es el grupo que tiene menos nota. Claro. En osteomusculares ustedes saben que tiene nota más baja en promedio y más número de jalados, tanto en el post-test que hemos tomado y en el examen. Hay notas buenas, sí, hay buenas notas, pero en promedio son los que tienen la más baja nota de los 3 grupos. Y creo que en casa también les va igual. ¿Qué está pasando? No vienen a clase, se sientan al fondo de su celular y están chateando entre ellos, de chistes. Doctor, aquí estamos. La excepción, la honrosa excepción, pero no debería ser eso, ¿no? Decíamos uniforme. Bueno, ¿cómo crece en espesor? Aquí consideramos, como mencionamos en el ejemplo de la pared, que es de la superficie hacia adentro, ¿no? Toda la formación de las células que van a osificar, que van a aportar, empiezan desde la parte del periósteo. La del periósteo tiene 2 porciones, ¿verdad? Tiene una porción endógena, osteogénica, y una fibrosa. La porción interna osteogénica es la que permite la formación. Esa es
el crecimiento en grosor. Para que ocurra eso, vamos a hacerlo con un gráfico. Vean el detalle, imagínense ustedes el hueso plano, ahí está el periósteo. Para que ocurra el crecimiento por apposición, tiene que activarse la producción o el crecimiento de las células del periósteo acá. Tiene que pasar una célula osteoprogenitora a formar osteoblastos para que empiece a desarrollar el hueso. Y eso ocurre, pero lo curioso es que ocurre cerca a un vaso que discurra por ese periósteo. En este caso tomamos como ejemplo este vaso que está discurriendo por encima del periósteo. Entonces, a la derecha y a la izquierda del vaso va a empezar la proliferación formando estas crestas periósticas. Todo está planito y empieza a formarse la cresta. Y aquí discurre el vaso. Luego, estas crestas crecen y se llegan a unir en su extremo y forman esta cavidad. Hasta aquí estoy englobando al vaso sanguíneo en su centro. Y un detalle importante, miren, la parte interna del periósteo se convierte en la parte externa de esta nueva imaginación. Vean, la parte interna ahora se queda en la parte externa. ¿Y qué tiene la parte interna del periósteo? Es la zona de crecimiento, donde están las células proliferativas. Entonces, ahora las células proliferativas están acá. Y esto va a hacer que se vayan duplicando y formando osteocitos, osteoblastos, para formar más hueso alrededor de esto. Termina por crecer, se desprende y se forma esa estructura. Y empiezan a rellenarse los osteocitos y forman las láminas concéntricas que son típicas del sistema de Hagar. Ya se formó una osteona. Si hasta aquí el hueso tenía este límite, con la osteona creció hasta aquí. Otra osteona y otra osteona y otra osteona y se va formando el grosor del hueso. Lo importante y lo interesante es que, bueno, en este ejemplo se está formando una osteona. ¿Eso qué significa? Que estamos en un hueso esponjoso o compacto. En un hueso compacto, ¿no? Que tiene periósteo. Aquí se está formando otra. Esto va a hacer que siga engrosándose el hueso con mayor intensidad. Ahora, en este afán de formar la osteona, se van formando también las láminas concéntricas. Esto nos dice entonces que estamos frente a un hueso laminar, a un hueso maduro. Aquí para que vean más o menos las proporciones de cómo crece en grosor un hueso. Aquí, ojo, hablo de grosor, no de diámetro. No vayan a confundir los términos. ¿Quién tiene mayor diámetro? Este, ¿verdad? El diámetro medido aquí, aquí, aquí y aquí. Pero el grosor está dado por el propio hueso. Este pedazo, este grosor. Es más significativo el cambio entre un lactante y un adulto joven que entre un adulto joven y un adulto mayor. No hay mucha diferencia entre uno y otro, pero sí entre el lactante y esto. Eso marca el tiempo en el que se puede engrosar el hueso. No se engrosa así nomás, no es que ya en la infancia se engrosó y se quedó así. Tiene una velocidad de engrosamiento alta en un primer nivel. Se acabó la hora. Hay una velocidad de crecimiento rápida en la infancia y luego se va haciendo cada vez más lento hasta que desaparece, ¿no? Alrededor de los 18 años en el varón más o menos. El otro concepto es el de remodelado óseo. El remodelado óseo tiene que ver con este proceso constante, continuo de mejoramiento del hueso. Es decir, hay una suerte de mantenimiento que tiene el hueso, ¿no? El hueso puede
dañarse por microfisuras, puede digamos, debilitarse por falta de estímulos, o puede necesitar estar más fuertes porque hay mucho estímulo. Por ejemplo, una persona pasiva que no está haciendo mucha actividad física, sus huesos son un estorbo para la persona, no necesita mucha densidad, así es que en determinados puntos lo va a ir retirando y va a poder poniendo otro hueso con menor calcio y va a colocar zonas de mayor concentración de calcio porque así lo amerita. Por ejemplo, si una persona está constantemente haciendo saltos, sus calcáneos están estimulados permanentemente frente al golpe. Esto hace que se direccionen los esfuerzos para que los huesos de esa zona se fortalezcan y se calcifiquen mejor, y en el proceso de calcificación se remodelen, es decir, las líneas de tensión se alineen justamente al peso que está resolviendo. Y ese es el objetivo de la remodelación, conseguir una mayor resistencia ósea de la zona que voy a remodelar. Entonces, el cuerpo no es solamente te cambio una por otra, ¿no? O sea, ya hay que cambiar esa puerta porque está vieja, entonces te traigo otra puerta y la pongo igual. No, oye, pero de repente, como hay tanta afluencia de gente, mejor ponemos una puerta con sensor para que se abra cada vez que viene una persona, y de esa manera evitamos los desgastes y le damos una mejora. Eso es lo que hace la remodelación. No solamente es cambiar uno por otro, sino buscar mejorar. ¿Y qué cosa es lo que mejora en este caso? La resistencia. La resistencia justamente a aquello que está causando las microlesiones. Si la resistencia implica fuerzas perpendiculares al hueso, pues los ejes del hueso se van a alinear a esas fuerzas para resistir más. Me decía, pero yo sí he hecho el experimento y me caí inclusive. ¿Me permites? Imagínense que esta es una lata. Yo lo hice con lata de cerveza porque era lo que tenía en la mano, no porque había tomado, sino porque tenía la mano. Fíjense todavía. Y si ustedes hacen con los dedos vacía la lata, aprietan con los dedos, la lata se va a achatar, se va a deformar rápidamente. Ahora, pero si ustedes hacen esto y lo comprimen, les genera resistencia. Sí. Lo va a lograr, pero va a generar resistencia. Si ustedes aprietan angulado, aquí y aquí, rápido lo van a achatar. Entonces yo dije, ¿qué pasa si me aseguro de que esto sea horizontal y la fuerza sea exactamente perpendicular? Solamente perpendicular. ¿Por qué? Porque si yo pongo una fuerza inclinada, y ustedes saben por física, los vectores se descomponen y el eje me va a voltear así y se altera la resistencia. Entonces, lo que hice fue poner la latita ahí, le puse una escuadra para asegurarme de que esté bien, la planquita lo poné y ya estaba horizontal. Ahora, ¿cómo me aseguro de poner un peso vertical? Tuve que poner una tablita ahí y más o menos medir con una escuadra, y sí, más o menos coincidía, así que ya lo saqué y me paré encima. Y no se dobló. Claro, yo estoy delgado, ¿no? De repente uno que esté gordo, de repente sí lo hunde. Pero pasó eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta latita, por más delgada que sea, logró sostener mi peso debido a que estaba alineada con el eje de la fuerza que lo está comprimiendo. Y eso es lo que busca la remodelación. Alinear esas trabéculas a esa fuerza para resistir. Uno no es ninguno, pero cientos o miles hacen la fuerza. Principio que utilizan los fakir. No sé si han visto estos señores que se acuestan en una cama de clavo. ¿Sí? Bastante clavitos y se echan ahí y ¡oh, qué valiente!, ¿no? Y todavía puntiagudos. Pero lo que pasa es que hay tantos clavitos, que el peso del cuerpo se distribuye en una mayor superficie. Al distribuirse, aunque haya espacios entre clavito y clavito, cada clavito es una superficie. Si yo la sumo, hace que mi presión, la presión total disminuya. Pero si yo pongo solamente 4 clavitos en la espalda y acá, se clava. Se clava porque el peso genera una mayor presión por tener menos área.
y va a entrar fácilmente. Lo mismo pasa con las trabéculas. Al haber más trabéculas, aunque sean pequeñitas y parecen muchas, logran generar una resistencia muy alta a la presión. Y eso es lo que pasa cuando tenemos un accidente. Salimos despedidos del vehículo, chocamos contra la luna, cabeceamos la pista, el asfalto se raja y mi cabeza está sana. Mi cráneo me refiero, ¿no? Resiste mucho el golpe gracias a esta organización. Entonces, si de por sí el hueso ya es resistente, la remodelación va a buscar mejorarla, porque entiende que si siendo resistente se fisuró, la actividad que haces es mucho más intensa y necesito reforzarlo más. El ejercicio tiene esa finalidad. Mientras más esfuerzo hagas sobre determinadas zonas de tu cuerpo, vas a estimular. Por eso se dice que el ejercicio es el mejor estímulo para la osificación y en una extensión de ese concepto para el almacenamiento de calcio. Y lo vemos ahora. Entonces, bajo las condiciones normales, el hueso está saliendo y entrando del cuerpo. Y más o menos se dice que 5 a 10% de nuestros huesos están en proceso de remodelación constantemente. Esto que les explicaba de las fuerzas alineadas a la tensión es lo que se conoce como la ley de Wolff. La ley de Wolff establece que la arquitectura del hueso se organiza de tal manera que sea capaz de resistir la tensión que recibe. Y la tensión siempre es casi la misma. Por ejemplo, en este momento, yo de pie, todo el peso de mi medio cuerpo está cayendo sobre mis caderas. Pero, si recordarán, el fémur y la cabeza tienen un ángulo. Entonces, el peso que viene aquí no es un peso vertical. Al entrar en contacto con la articulación de la cadera, por física se va a desbloquear en un vector hacia la cabeza y el cuello y otro hacia abajo de la superficie. Esta fuerza que viene en este sentido está contrarrestada con la alineación de las trabéculas en este mismo sentido. Entonces resiste esta tensión. Y la tensión que viene de manera vertical, el otro vector, el otro componente, se pierde al unir los dos con la pelvis. Y la pelvis lo sostiene. Entonces contrarresta el efecto de esa presión. ¿Cómo se remodela el hueso? De dos maneras, dependiendo del tipo de hueso. El hueso compacto, hay una reabsorción del sistema de Haber, mientras que en el hueso trabecular comienza todo en la superficie endóstica. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque el hueso compacto, ustedes saben que es como un Lego, ¿no? El hueso compacto es como un Lego. Está formado por varias piecitas compactadas. ¿Y cuáles son esas piezas? La osteona. Cada sistema de Haber va formando cubos, un Haber, otro Haber, y forman un tubo largo. Al costado están los otros y todo eso soldado por una matriz ósea intersticial. Ese sistema es el que sustenta el hueso compacto. Entonces, si yo quiero remodelarlo, no tendría sentido tumbarme todo el hueso. Agarro un Lego, lo saco y pongo otro. Y eso es lo que hace en la remodelación. Me destruye un sistema de Haber. Termino la destrucción, llamo al osteoblasto para que forme otro sistema de Haber y lo termine por reparar. En cambio, en el trabecular no hay sistema de Haber, ¿verdad? El trabecular no tiene pseudosistemas. O sea, tiene formación laminar, pero con sistemas incompletos, donde no se van a diferenciar todos los componentes. Por eso decimos que solamente a partir del endostio empieza a formarse y forma unas láminas, pero que no son completas. Vamos a ver otro gráfico. Aquí tenemos el remodelado óseo del tejido compacto. Decide remodelar esta osteona. Los osteoclastos se activan a partir del endostio y empiezan y se anclan, ¿no? Se posicionan allí y empiezan a secretar. ¿Qué cosa secretan? Para empezar a resolver el ácido, ¿no? Ácido. Protones. Empiezan a secretar ácido para empezar a disolver los componentes orgánicos que están atrapando el calcio, de manera que se libere. Empieza a resolver de manera excéntrica, desde el centro
hacia la periferia. ¿Y cuándo se detienen? ¿Cómo reconocen que están frente ya al límite de la osteona? Cuando encuentran un límite que es conocido como cemento. Este límite de acá es conocido como el cemento, que le dice al osteoclasto hasta aquí nomás. Una vez que el osteoclasto ha terminado de resolver la osteona, da paso al osteoblasto para que empiece la síntesis o la formación de nuevas sustancias, ¿no? Y de esa manera se forme nuevamente el sistema de Haber. Una vez que el osteoblasto hizo su función, rellenó la matriz, la parte orgánica, se forma el osteocito y el osteocito termina por calcificarla y nuevamente tenemos nuestro sistema de Haber. Ahora, ¿alguna vez sobre su examen, la hoja, han escrito con lápiz y han tenido que borrar y volver a escribir y de repente volver a borrar y de repente volver a escribir? Y en una de esas borradas, no he dicho borradas, ¿eh? En una de esas borradas pueden haber notado que el papel se marca y en el peor de los casos queda un pedacito de línea no borrada, queda un pedacito no borrado. Eso sucede en el hueso. Quito y pongo, quito y pongo, y en ese afán voy a dejar algunas líneas sueltas que serían estos restos de láminas de sistemas haberianos antiguos remodelados. A esos sistemas, a esas líneas que quedan, se les conoce como laminillas intersticiales. Cuando ustedes vean o hayan visto en el examen, vean la osteona y se señalen laminillas que están fuera de la osteona, esas son las laminillas concéntricas. Estas son las laminillas intersticiales alejadas de las de Haber, que son concéntricas todas. ¿Ya? Y estas son las que más o menos así tiene el sistema del hueso esponjoso. Aquí el remodelado del hueso trabecular, en este caso decíamos que comenzaba en el endostio, ¿verdad? Aquí arriba, la capa interna del endostio, ahí están las células, los osteoblastos, están los osteoclastos. Se activan y empiezan su trabajo. Igual que en el caso anterior, empiezan a remodelar hasta que llegan a la línea de cemento y ahí terminan. Se retiran, entran los osteoblastos y vuelven a sintetizar nuevamente la matriz ósea. Ahora, aquí la reparación. ¿Qué cosa es la reparación? Ya no es remodelación. La reparación es cuando algo ya se malogró, ¿no? Cuando, en este caso, cuando el hueso se ha roto. El hueso roto necesita ser reparado. Y el mecanismo por el cual sucede es muy parecido al mecanismo por el cual cicatriza una herida. ¿Recuerdan la fase de cicatrización de la herida? Hemostasia, se forma el coágulo, después se inflama, después de la periferia hacia el centro. Prolifera y remodelado al final, ¿no es cierto? Bien, algo muy parecido ocurre aquí. Necesitamos, para empezar, dos cosas importantes en fracturas: las fracturas patológicas y las fracturas de estrés. Son los conceptos que deben manejar ustedes. Las fracturas patológicas, ¿alguien tiene alguna duda de que si yo me tiro del quinto piso y caigo paradito, me voy a romper algo? No hay duda, ¿verdad? De que me rompo algo, me rompo algo. Lo raro sería que ¿Alguien podría tener la seguridad de que si yo quiero tocar el foco, salto y caigo al piso, me rompo algo? depende de cómo esté su hueso, doctor. Depende de cómo esté mi hueso. Es más probable en una persona mayor de que se fracture o no sé. ¿Y por qué sucedería en una persona mayor o por qué depende de mi hueso? Porque tal vez mientras mayor, o sea, mientras más pasa el tiempo, entonces el cáncer es menor. Por la fragilidad. Bien. El concepto va por ahí. La idea es que si yo salto y caigo, nadie pensaría que me voy a fracturar algo, ¿verdad? No estoy en la edad todavía,
Aún y no. no tengo una patología conocida que pudiera causar eso. ¿A qué voy con esto? A que una fractura patológica se caracteriza por ser una fractura producida por un evento que normalmente no debería producir una fractura. Si nos podemos hacer fuerzas, no me debería fracturar en el nivel nuestro, no competitivo. Ustedes se pueden hacer a pulsear, a pegarnos o pierdes, pero nadie te va a romper la muñeca haciendo fuerza en este nivel en el que estamos. Pero si sucede, hay algo anormal. Eso ya no es fisiológico. A eso lo conocemos como fractura patológica. Y la causa más frecuente de fractura patológica es la osteoporosis. Ahora, la osteoporosis se puede presentar en un adulto mayor o se puede presentar en un jovencito si tiene problemas de calcificación. Y hoy día hemos visto 2 enfermedades que causan una descalcificación y nos llevan a fracturas patológicas. Los defectos congénitos relacionados con la osteogénesis imperfecta. Y el otro concepto es fractura de estrés. Fracturas que se van dando por una exposición cotidiana, continua, persistente en determinados huesos. El gym toca. ¿Cómo? El gimnasio. El gimnasio, saltos repetitivos o esfuerzos permanentes que puedan generar pequeñas fisuras o microfisuras que obligan a que el cuerpo tenga que repararlas, dañarlas. Ya son varios. El último paciente es una mujer que viene por dolor cervical de poca evolución, 2 meses, 3 meses. La examino y no encuentro contractura muscular, pero sí un dolor muy marcado a la percusión de las cervicales. Entonces le sugiero una radiografía de cervicales y, oh sorpresa, encontramos una fractura antigua de la C4. Y en la anamnesis, en la historia del paciente, ella no recuerda haberse dañado, caído, golpeado, accidente de tránsito, nada que pudiera producir una fractura. Lo único que ella recuerda, bueno, no hemos quedado con eso, es que es una loca bailarina y en su afán bailarina es lo único que ella dice que puede, de hecho. Puede que haya otra cosa, ¿no? Pero para ejemplificar el hecho de que puede haber microfracturas y no nos enteramos. Nunca descarguen esa posición, esa posibilidad. Entonces, aquí tenemos 4 tipos de fracturas, solo para tenerlo como referencia. Una fractura que no produce desplazamiento de las partes fracturadas. Aquí una que sí produce desplazamiento. Aquí que no se desplaza mucho, pero que hay muchos fragmentos, muchas porciones. A esto le llamamos fractura inconminuta. Es como si ustedes agarraran una caña y le tiran un martillo. Se va a romper en varios pedacitos. Distinto a que ustedes la partan. Si la partan en 2 pedazos, pero si la chancan va de pedacitos. Esa es la conminuta por atracción. Y esta otra es conocida como la fractura en tallo verde. Pregunto, ¿dónde está la fractura? ¿En cúbito o en radio? Visuales. Visuales. Déjeme ver bien. Ahí está. Luego de un harto debate, ¿dónde está la fractura? En radio. De que el cúbito está roto, ¿verdad? Sí. El cúbito está roto. El radio, también, ¿dónde está la fractura? Está doblado. Está como que Su eje se ha alterado, ¿verdad? Y justo en la zona donde está la fractura del cúbito, ¿no? Como si el impacto hubiera sido por acá, fracturó hasta el trazo de fractura, lo separó, y aquí está doblado. Esta fractura, les
radio, esta fractura, es conocida como fractura en tallo verde. ¿Por qué en tallo verde? Ustedes sí conocen el carrizo, ¿no? Ayer no lo conocían. ¿Sí conocen el carrizo? ¿No conocen el carrizo? Ya, entonces el ejemplo no va para ti. Hay un carrizo verde y este cuando se saca se seca y se usa para los sellos y las cometas que lo mantenemos bien. El seco, ¿qué pasa si ustedes doblan? Se rompe. Se va a quebrar. Y este que está verde, cuando lo doblen, ¿qué va a pasar? Se va a doblar. Se va a doblar. Nada más se va a astillar, pero no se va a romper. Es más, cuando queremos romper algo que está fresco, jalamos, Sí, golpeamos sin nada, nos hace mucho trabajo. Eso es lo que pasó acá. Se dobló. Es un tipo de fractura, pero que no hay un trazo, no hay una separación de las partes, pero que se ha doblado, ¿no? Ese es en tallo verde, típico en niños. Doctor, la fractura en tallo verde solamente se ve en pacientes pediátricos, ¿verdad? No en adultos. No hay en adultos, solamente. El adulto ya tiene carrizo seco. Vaya. Entonces la reparación puede ocurrir por dos procesos. Una, que es la curación ósea primaria, y la otra, que es la secundaria. Aquí establecemos una analogía en las curaciones de heridas. ¿Recuerdan que hablamos de una herida por afrontamiento primario y secundario? Igualito. En las heridas que cicatrizan primario es porque los hemos suturado, hemos pegado bien la superficie y dejamos que se empiece a unir. En el caso de de las heridas secundarias, están abiertas y dejamos que evolucionen a su libre albedrío. Igualito sucede acá. En este caso, en las directas o primarias, se ha colocado fijadores. Se fracturaron se separaron los huesos, los junto y le pongo una placa acá, un tornillo y ya está, nadie lo mueve. Y el huesito está ya pegado, lo único que falta es que termine por consolidarse el callo. En el caso de las secundarias, las fracturas no están unidas firmemente, pero sí están inmovilizadas. Esto es típico en las fracturas no desplazadas a las que les ponemos yeso. Las fracturas desplazadas todas van al quirófano. Necesitan colocarse en su sitio y colocar placas para fijarlas. Ahora, con relación a las primarias, lo van a ver ustedes en traumatología. Vamos a concentrarnos en la cosificación directa. Toda la fisiopatología que vamos a ver ahora está relacionada con las secundarias. Aquí está la primera fase, entonces es una fase hematógena. Acá la conocemos como la formación del hematoma, ¿no? Este hematoma es normal, se rompió. Al romperse el hueso se rompe también sus vasos, ¿verdad? Sus vasos sanguíneos. Hay un pequeño sangrado. Este sangrado atrae o incluye a las células inflamatorias, macrófagos, neutrófilos, todos se meten allí y empiezan a secretar las citoquinas que desencadenan el proceso inflamatorio. Entonces, la fase del hematoma también incluye la inflamación de esa sección del daño. ¿Cuál es el efecto primario de este coágulo? Es la formación de un granuloma temporal, que se va a formar en la primera semana post fractura. El granuloma temporal actúa más o menos. A ver, imagínense ustedes que yo quiero pegar una repisa acá. La condición es que no la puedo clavar, no la puedo atornillar, solamente pegar. Aquí no. Solo quiero pegarla. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Puedo usar una cinta hipócrita, la puedo usar y con eso pego. ¿Sabes lo que es la cinta hipócrita, no? La doble cara. Y la pego. Pero de repente la cinta hipócrita no es tan resistente y la repisa se puede caer, no me da seguridad. Entonces, pero puedo utilizar, ahora hay estos siliconas que pegan, hecho silicona acá, y al pegar, ¿qué necesito como condición para que pegue? Presión. Mantener una presión y estabilidad, ¿verdad? Si yo la estoy moviendo, la silicona se va a secar y no va a pegar. Me pasó con mi baño. Se cayó la repisa y se rompió. Entonces no me baño, tengo que
mantenerla ahí un buen rato, pero viene con indicador invisible. Eso pasa con el callo óseo. El callo óseo lo que va a hacer es unir las dos piezas, pero no sirve. Todavía es débil, pero las une. Es la primera aproximación, es cuando yo estoy tratando de que se quede ahí pegadito. Pero ¿qué pasa si ese callo óseo está sujeto a movilización? Se desplaza, se desplaza, se desplaza, no va a consolidarse ese callo óseo y no va a haber ese primer afrontamiento. Por eso, el requisito para que el granuloma temprano funcione es que haya inmovilización de las partes. Entonces, frente a una fractura, y esto es la primera semana, entonces frente a un paciente que estuvo llenando techo en el tercer piso y se cayó y fracturó el fémur, ¿qué es lo primero que van a hacer ustedes cuando lo reciban? Inmovilizar la zona. Inmovilizar la articulación, las dos articulaciones proximales a la articulación para asegurar que no haya giro. Pueden hacerlo con una férula o con un yeso, pero lo inmovilizan. Eso garantiza una buena formación del granuloma temprano. Si ese granuloma se forma adecuadamente, en un segundo momento va a producirse el granuloma secundario, o llamado también callo óseo blando. Callo óseo blando. ¿Y en qué consiste esto? Acá hay un error, ¿eh? Lo corrige por favor. Este es 2. Este es 2. ¿Ya? Empieza la reparación en sí misma. Las células, tanto los osteoblastos, empiezan a secretar o a verter a esta zona fibras, entre ellas las fibras de colágeno y todos los componentes del cartílago para que se vaya formando la matriz, se vaya solidificando la matriz. Este ingreso de colágeno y de fibras es un ingreso aleatorio. Es como tapar un hueco, echas y echas y echas y echas nada más. Luego vas a necesitar ordenar eso, ¿no? Aplanar o aplastar, compactar, seguir echando, poner las piedras donde debes, acomodarlo. En este primer momento, en la formación del callo blando, es así, un poco errático. Por eso, a esta formación se le conoce como el hueso, como formar trabéculas en el hueso, o también llamado hueso trabecular o reticular, porque forman redes, está todo desordenado. Pero la ventaja es que esto ya es un callo, o sea, ya está mucho más fuerte de lo que estaría un granuloma. Es como en el ejemplo de la repisa, ya lo presioné, lo tuve un buen rato y ahora lo puedo sacar mi mano y se quedó ahí, no se mueve. Pero ¿qué dice el manual? Deje secar 24 horas. Si yo le pongo un pesito, se va a caer. Entonces dejo que se seque. En esa fase estamos acá en el callo óseo blando. Pasadas las 24 horas de la repisa, ya se forma el callo óseo duro. ¿Y en qué consiste esto? En que estas fibras que estaban todo desalineadas se empiezan a alinear. Y sobre estas fibras se empieza a depositar el calcio. Se empieza a calcificar. Y se forma nuevamente un hueso nuevo. Y aquí tienen un papel predominante los osteoblastos con la formación de la matriz y los osteoclastos con la reorganización de esa matriz. Quitar lo malo, el osteoblasto pone lo bueno, va mejorando ese callo blando que se formó inicialmente. De manera que termina formándose un hueso bastante parecido a lo real, ¿no? La formación del callo óseo duro. Y finalmente ocurre ya la remodelación per se, es decir, así como en la herida, la remodelación iba retocando la cicatriz, aquí va organizando las fibras y las va poniendo de una manera más laminar, las va ordenando mejor. Pero lo más importante es que en esta fase se consolidan los conductos de Wolman, se consolidan los conductos de Haber. ¿Para qué? Para que haya una continuidad entre un extremo y otro de los huesos que han sido unidos. Esto asegura que ese hueso sea bien nutrido y que pueda resistir las exigencias de la reparación, es decir, una muy buena calcificación. El balance final es que esta porción de hueso nuevo, de hueso creado, termina siendo más resistente que el propio hueso. Eso. Si hubiese
un accidente similar al que produjo la fractura inicialmente, en las mismas condiciones, en la misma zona, se va a fracturar el hueso aquí o acá, pero acá no. Esto nunca más. Y eso tiene que ver con la filosofía de la remodelación que decíamos hace un momento, que la idea era perfeccionar. La remodelación perfecciona el hueso, lo hace más resistente que antes para evitar que vuelva a suceder esas lesiones. Un repaso, vean ustedes cómo empieza formándose el coágulo, ¿no? El coágulo, esto desencadena un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio empieza a llamar células osteoblásticas que van a generar ese primer tejido, el tejido granuloso, y después se va a ir endureciendo, formando el blando, y finalmente el callo óseo duro ya calcificado. Vean cómo acá este hematoma se empieza a reabsorber en el interior de la médula, y la porción ósea empieza a calcificarse más. Aquí ya está prácticamente calcificado y con el tiempo se remodela y termina siendo como el lado A. En una fractura, a veces, sí. Doctor, yo he escuchado que, bueno, mucha gente que se ha fracturado y que está en el proceso de recuperación, como que siente que le rasca el hueso durante el proceso. ¿Por qué se produce? ¿Le rasca el hueso? ¿Le pica el hueso? Sí. Decíamos que había un proceso inflamatorio, ¿verdad? Y las sustancias inflamatorias, entre otras, la histamina. La histamina tiene ese efecto prolifinoso. El vasodilatador fomenta la sudoración y genera prurito a nivel de la piel. En realidad hay prurito, pero no en el hueso, sino en la piel. En la piel sientes el... Ahora, eso es normal que aparezca en una fractura, pero además muchas veces el prurito en la zona de fractura está causado por el yeso que le pones o por la venda que le pones, ¿no? Hay gente que es un poco alérgica o sensible al material y a la sudación y hace que esté molestando. Tengo pacientes que van con sus botas de yeso y su palito de tejer. Se meten el palito y para rascarse, ¿no? Pero es por el yeso principalmente, porque, por ejemplo, en los que han sido reducidas las fracturas con placas o con fijadores externos, no sienten tanto esa molestia. Hay un poco de escozor, prurito, pero a veces relacionado con la fijación externa. Pero igual, hay un proceso inflamatorio que desencadena esto. ¿Sería similar el proceso para las personas que he escuchado que hacen que para agrandarse como la dentadura para hacer más altas sus fracturas de hueso? Idéntico. La diferencia es que ellos se hacen valer de esto. ¿Está? El callo óseo blando, de acá, del granuloma temporal. El granuloma temporal es el que va a ir llenando el espacio, llena el espacio. Entonces, a este paciente primero se le somete una fractura, lleva quirófano y se le serrucha el hueso. ¿Qué huesos? Fémur e húmero, nada más. Los que tienen un solo hueso. Los dos es más complicado. Entonces, se fractura, por ejemplo, el fémur y tienen que ser los dos. Se fractura el fémur y se colocan fijadores externos que permiten que el hueso siga creciendo, o sea que no los comprime, sino que se pueden ir separando. Entonces, en un primer momento lo fijan como fijarían una fractura normal, bien pegaditos, y hacen que no haya movilidad. Pero ese fijador tiene un regulador, así como el micrómetro del microscopio. Tú giras un poquito y se cierra o se abre. Entonces esa separación, digamos que se mantiene ahí. Y cada día giro la perilla un radio tal que me separa milésimas de milímetro. Un poquitito. Digamos 5 micros.
el tejido granular siente que hay 5 micras más para llenar y lo llena. Termina de llenar, abro 5 micras más y vuelvo a llenar los 5 micras. Termina de llenar y sigo y así. Y todos los días voy girando un poquito y se va llenando. El sonso no sabe que le estamos abriendo, piensa que sigue siendo la misma herida. Entonces, imagínate, 100 vueltas de 5 micras, hablamos de 500 micras, medio milímetro. Otras vueltas más, 1 centímetro, 2 centímetros, ya llegamos al límite y nos quedamos. Y así, una vez que llego a tener la longitud que yo busco, dejo de girar y empieza a formarse granuloma en callo óseo blando y luego en callo óseo duro. Así es como va creciendo. ¿Eso no tiene efectos contradictorios, doctor, para el paciente? ¿Efectos contradictorios para el paciente? En ¿Efectos secundarios te refieres? Sí, sí. Claro, se puede infectar. Si el paciente tiene problemas previos, puede hacer una osteomalacia, o sea, no calcifica bien ese hueso. Y lo peor, es perjudicial para el paciente, pero no es vital, es que le quede una pierna más larga que la otra. Un paciente que se sometió esto en el Revaliati, eso fue en la clínica internacional. Sufrió un accidente, él era chofer de transporte pesado y trasladando una máquina pesada de un lugar a otro, cae al abismo y en esa caída sufre múltiples fracturas, pero la más importante fue la que sufrió en el muslo de una pierna, y el rescate duró tanto tiempo que ese hueso se necrosó, se murió. Entonces, cuando lo llevaron al hospital, los traumatólogos tuvieron que cortar el hueso necrosado, y eso significaba que perdió más o menos como 5 o 6 centímetros de hueso de fémur. Entonces, la pierna le quedó así, ¿no? Ahora, hay una tolerancia. Esto se puede reparar poniéndote un zapato con 5 centímetros de taco, pero esa tolerancia es mucha. Entonces la recomendación fue, vamos a crecerte un poquito para que la diferencia sea pues 1 centímetro, 2, y con un taquito puedas solucionarlo. Entonces lo sometieron a este proceso. Estuvo casi 9 meses en ese proceso, poquito. Y al final sí pues creció el hueso, pero creció más que la otra. Ahora la calza lo tiene la sana y no la enferma. Es que a veces no se puede medir, pues, ¿no? Tú no sabes la inercia del cuerpo. Puedes predecir, acercarte mucho a la predicción, pero no con exactitud. ¿Alguna vez ustedes han usado el mapa Google? Y siempre les lleva al sitio donde ustedes van. A veces no. Si tú me envías de este lado tu ubicación, Google me va a mandar por acá. Va a ser que yo me meta con el carro por ahí, ¿no? Cuando la entrada está allá. ¿Por qué? Porque te captan más cerca en esta zona, ¿no? Igualito. Tú no sabes, tú puedes calcular más o menos hasta dónde va a crecer, pero la inercia del tejido no sabes si va a crecer un poquito más, y eso es lo que es difícil de calcular para lograr un crecimiento homogéneo, ¿no? Además de que los que crecen con esto parecen E.T. No sé si han visto gente ya que ha hecho ese crecimiento, por eso dejó de usarse mucho. Parecen E.T. Unos brazos largazos, unas piernas largazas y un tronquito chiquito, ¿no? ¿Has visto a E.T. cómo es por eso hasta el piso? Sus piernas grandazas y su cuerpito. El extraterrestre, ¿viste? No, es de mi tiempo. Listo, chicos. Capítulo 7, lectura obligatoria, no se olviden, Saladín. Entren en el examen.